Parece que estoy un poquito de acuerdo con ustedes de que Oklahoma no es tan bonito como Kansas. Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes. ¿Cuántos tienen una palabra de agradecimiento y alabanza para el Señor esta noche? Puede por unos momentos, unos segundos, de verdad, abrir sus labios, su boca, y en voz alta declarar la bondad del Señor, declarar la alabanza al Señor, la adoración. Se puede levantar su voz esta noche, esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú has sido fiel, te damos gracias porque tú permaneces y porque tú no cambias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por quien tú eres. Dios, te alabamos y te bendecimos. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, Señor. Y te agradecemos mucho por la oportunidad de poder estar juntos en un servicio como cuerpo de Cristo, aquí declarando tu bondad, declarando tu alabanza, declarando que somos tuyos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Le puede dar un aplauso al Señor, honrarle, y después de eso salude a un par de personas alrededor suyo y puede sentarse. Aleluya. Aleluya. Como contaba el pastor, y para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Rivas. Soy originalmente de Chile y resido en Oklahoma, en la bella, pero al parecer no tan bella ciudad de Oklahoma City. No, pero de verdad que Kansas City como tal tiene mucha más naturaleza y por lo menos tienen colinas. Nosotros en Oklahoma City no hay nada. Así que, bueno, pero he estado residiendo ahí por casi 20 años. Yo estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente aquí en el instituto, pero también compartiendo una palabra del Señor con ustedes. Tal vez se acuerdan un poquito de lo que hemos hecho con mi esposa, con los niños de acogida, de acogimiento, que nosotros nos tomamos un break, un descanso más o menos de 3 meses, no por querer, sino que porque los niños se nos fueron a la casa de a otra casa de acogida y a unos parientes también. Así que eso de alguna manera nos pegó un poquito duro, pero después de 3 meses no recogimos, sino que recibimos a un niño. Esto fue en diciembre y ahora él tiene 9 meses casi. Le decimos JJ, así que es el bebé que tenemos ahora. Y también estamos esperando nuestro propio bebé, gloria al Señor, que nos llega en octubre, el primero. Así que estamos contentísimos por esa noticia, esa bendición del Señor. Pero también me pregunto, ¿qué estaba pensando yo? Voy a tener 2 bajo un año juntos, así que bueno, pero el Señor bendice, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. Esta noche les quiero compartir un poquito de Mateo capítulo 16. Si me pueden preparar los versículos, la NBI, nueva versión internacional, Mateo 16 versículos 13 al 20. Mateo 16 13 al 20 y Romanos 10 13 al 17. Entonces, Mateo 16 versículos 13 al 20 y Romanos 10 versículos 13 al 17. Y ustedes, lo más probable es que hayan escuchado ya estos versículos. Quiero dar un poquito más de trasfondo en lo que estos versículos dicen, particularmente en el de Mateo 16. Un tipo de estudio para poder comprender un poquito más el trasfondo y por qué el Señor hizo lo que hizo, en dónde lo hizo y cómo lo hizo, ¿verdad? Y aquí obviamente tenemos a Pedro cuando él declara que Jesús es el Mesías. La historia lo dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas.
Y después Jesús dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es cuando Pedro salta con su personalidad tan tímida y dice, el versículo 15 dice, preguntó Jesús, 16, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Afirmó Simón Pedro. Y ahí Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Vean ahí el cambio. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Primero responde. Y después dice, yo te digo que tú eres Pedro. Entonces ahí el cambio, como ustedes pueden recordar, de su nombre de Simón a Pedro. Sobre esta piedra, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque siempre tienes algo para darnos. Y te pedimos, Señor, que hoy nuestros corazones puedan estar abiertos, receptivos a lo que tú tienes para nosotros. Cualquier distracción que podamos tener, Señor, te pedimos que sea momentáneamente o permanentemente tú nos ayudes a poder concentrarnos en tu palabra. Y no solamente en lo que pueda salir de mis labios como palabra, sino que también lo que tú directamente le puedes comunicar a cada una de las personas aquí presentes y en sus hogares a través de tu palabra que transforma. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos 5 años y algo ya, tuve la oportunidad de ir a Israel por primera vez. Mi esposa me lleva la ventaja porque ha ido como 5 o 6 veces. Entonces ella toda emocionada cada vez que íbamos a un lugar, ¿verdad? Y de repente sabía la historia o el trasfondo y todo y me contaba, ¿verdad? Y en uno de esos lugares que visitamos era justamente Cesarea de Filipo. Y les soy honesto, a pesar de haber escuchado la historia de que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, el Cristo, uno no siempre comprende dónde sucedió eso y por qué Jesús lo hizo en ese momento o en ese lugar. Yo no tenía idea en ese entonces, puede ser vergonzoso decir eso, pero no tenía idea en ese entonces de qué es lo que de verdad significaba o la significancia, el significado que tenía ese lugar en Israel. Y es muy interesante ver un poquito el trasfondo porque podemos en un estudio ver cuáles eran las prácticas que se hacían ahí en ese lugar, sea de los gentiles, de los que adoraban a otros dioses, o incluso de los israelitas, algunos de los israelitas. Y la pregunta que hace Jesús aquí es una de las preguntas más consecuentes que se podrían hacer respecto a Jesús. Y podría usted preguntarse, ¿y qué quiere decir con consecuente? ¿Qué quiere decir con consecuente? La pregunta más consecuente. ¿Por qué? Porque consecuente significa que sigue a algo o se deduce de una cosa. En otras palabras, ser consecuente viene de algo del pasado. ¿Ok? Hay una como consecuencia. Consecuencia. Viene de algo o se deduce algo de información anterior. ¿Ok? Y también ser consecuente significa una persona que actúa, obra de acuerdo a sus principios. Cuando uno es consecuente es porque tiene una base, un fundamento y actúa respecto a eso. Entonces, si hay un cristiano que se supone que su fundamento es Cristo y anda mintiendo
y robando, por decir un par de ejemplos nada más, ¿él es consecuente o no es consecuente? No es consecuente. Sus acciones no son consecuentes con lo que él profesa decir que es. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, la pregunta más consecuente que podría haber ahí para sus discípulos, y no solamente para ellos, sino que también para nosotros, porque nosotros podríamos hacernos la misma pregunta hoy. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? Podría preguntar Jesucristo, ¿qué soy yo? Y también podría ser una pregunta de seguimiento, y le podría a usted preguntar directamente, ¿quién dices tú que soy yo? Entonces ahora no es la pregunta solamente para los discípulos, no es solamente para Pedro, sino que ahora la aplicamos el día de hoy, que ¿qué diríamos nosotros? ¿Quién diríamos nosotros que Jesús? Y esa es la jornada, el camino en el que quiero llevarles hoy, para poder de alguna manera, comprendemos, sí, pero comprender más profundamente qué significa esa pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Por qué es necesario retroceder un poquito? Porque es una pregunta consecuente, que tiene una consecuencia en el presente, pero tiene un trasfondo en el pasado. Hacerse esa pregunta, ¿quién decimos nosotros que Jesús es? Y vamos a dar un par de ejemplos en algunos minutos. Entonces, el ser consecuente o esa pregunta tiene pistas del pasado. Tiene alguna información del pasado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que estaba el Antiguo Testamento, que lo llamamos ahora nosotros el Antiguo Testamento. Para los judíos era la ley, los libros de Moisés, el Pentateuco, los profetas. Había muchas pistas y cosas que las Escrituras, para nosotros la Biblia en el Antiguo Testamento, decían de Jesús, o referencias. Y podría potencialmente ser muy fácil decir lo mismo que dijo Pedro, porque es verdad, porque, como decimos en Chile, le pegó en el clavo, ¿verdad? Dijo la información correcta. Se entiende, le pegó en el clavo, ¿verdad? No voy a andar con chilenismos aquí, ¿verdad? Entonces, él compartió y respondió una información correcta. Por ende, es fácil poder decir lo mismo. Pero la pregunta que me hago yo cuando leo ese texto y trato de ser consecuente yo mismo es, si doy esa respuesta, ¿cuál es la conexión interior, espiritual de mi alma que puede tener esa respuesta conmigo? ¿Estoy diciéndolo solamente por repetir o estoy diciéndolo porque está esa conexión? Por llamarlo de otra manera, está esa relación. Experiencias. ¿Estoy simplemente repitiendo lo que Pedro dijo o estoy de verdad diciendo lo que está en mi corazón? Y si estoy diciendo lo mismo que Pedro, ¿tengo yo esa conexión y esa experiencia con Jesús? ¿Verdad? Entonces estamos tratando de llevar esto a consecuencia, tener una consecuencia, ser consecuentes, para que nosotros podamos comprender más profundamente y también nosotros podamos responder mejor a esa misma pregunta. ¿Me entiende para dónde voy? ¿Sí? ¿No lo estoy confundiendo? ¿No? Excelente. Pero antes de hacer eso, si tal vez usted no lo sabe aún, veamos qué es lo que Cesarea de Filipo era. Cesarea de Filipo era un lugar donde se hacía una adoración y sacrificios paganos. ¿Qué significa paganos? De otros dioses. Y eso estaba en Israel, el pueblo escogido de Dios, en la tierra del pueblo escogido de Dios. Pero aún así había gentiles
gente que no conocía a Dios, y habían incluso judíos que se involucraban en esas cosas. Entonces Cesarea de Filipo es un lugar donde la gente iba a hacer un tipo de sacrificio o de adoración a otros dioses. Y habían como templos construidos dentro de la montaña. No dentro, pero como a la orilla, usted sabe. Está la montaña y es como una forma de un templo, que es exterior, pero nace desde la montaña. Cuevas, templos y sacrificios que se hacían en esos lugares. Y había una cueva en particular que era una cueva vertical. No era una cueva para entrar así caminando, sino que era una cueva que para abajo. Y en esa cueva también había un cuerpo de agua, como un tipo laguna, un lago. Y ahí, o esa, era la puerta, o no, el lugar, la cueva, que era considerada una puerta al inframundo. Una puerta al inframundo. Y ahí es donde se echaban los sacrificios que la gente hacía. Entonces, en otras palabras, ellos consideraban, la llamaban, esto era mucho antes del tiempo de Jesús, eso comenzó en los tiempos de Canaán, con Baal. Allá comenzó este tipo de adoración y este lugar, ¿ok? Y entonces ahí es donde tiraban sus sacrificios. Era antiguo, una puerta al inframundo donde los espíritus podían pasar de ese reino de espíritus al reino terrenal. Ahora, la pregunta que le tengo, ¿usted sabe qué es lo que ellos sacrificaban? No era igual que Israel, que sacrificaban corderos y animales. Ellos hacían sacrificios humanos, incluso de bebés, y los ofrecían. Y si el sacrificio se hundía, era aceptado, y si flotaba, era rechazado. Ese era su pensamiento. ¿Okay? Entonces, como dijimos, este tipo de práctica inicialmente estaba ligada a Baal. ¿Okay? Pero luego, después de el Imperio Romano conquistando estas tierras, se convirtió en un lugar también, y más aún, de adoración griega y romana. Entonces tenían muchos dioses. Y ahí es donde hacían los sacrificios humanos, incluso de bebé. Y un dios en particular era Pan, como Peter Pan. Pero no estoy relacionando nada aquí, no estoy diciendo que tal vez es, pero quién sabe, ¿ya? Mejor me vuelvo a la escritura para no salirme del tema. Entonces, el dios que ahí era Pan era el dios griego de la naturaleza y de los pastores y los rebaños, y estaba asociado con la fertilidad. Ese era uno de los dioses al que adoraban. Y estaba ahí por el pasaje, era por una gruta del Pan. Entonces, en el original dice Panías, el dios. Entonces, el dios Pan, dios griego de la naturaleza, pastores, rebaños, y asociado con la fertilidad. Y entonces, ahora que usted lee este texto, ¿me puede levantar la mano quién sabía esa información antes? También fue nueva para mí en algún momento, así que no sea, nadie sabía, algunos tal vez. No. Ahora entiende un poquitito más de lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Porque acuérdense, esa cueva vertical era la puerta al infierno, al inframundo. Y ahí es donde Jesús hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro salta con su timidez y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, las puertas del infierno no era una cosa de símbolo, no era algo simbólico, sino que literalmente por, no es décadas, sino que la siguiente, siglos, eso se había llamado las puertas del infierno, donde hacían sacrificios, incluso humanos, para complacer a los dioses. Pero ahí es donde Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un poquito de contexto, ¿verdad? ¿Le entiende un poquitito más? A mí me pegó, pero fuerte, cuando lo entendí.
Entonces ahí es donde Jesús dice esto y hace esa pregunta. Entonces, después de haber entendido eso, les hace la pregunta, nuevamente la repito: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? En el verso 14, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Eso es lo que la otra gente estaba diciendo. Y tienen razón, porque tal vez no conocían a Jesús, tal vez lo habían seguido de lejitos y no sabían. Otros que tal vez estaban en contra de Jesucristo o que no creían que era el Mesías, y eso es lo que decían. Y después, ¿quién dicen ustedes que el Hijo del Hombre es? Y ese Hijo del Hombre es un título que Jesús se atribuía a sí mismo, pero no es un título así a tontas y a locas. No es simplemente por casualidad. Él lo usaba intencionalmente, porque si usted comienza a estudiar un poquito del título de Hijo de Hombre, implica la humanidad de Jesucristo. Y de hecho es un título de humildad y humanidad, Hijo de Hombre. Y podemos ver, ¿se acuerda usted que dijimos que era algo consecuente? Que habían pistas pasadas para una consecuencia en el presente. Entonces dijimos que los judíos tenían sus libros bíblicos. Para nosotros, para ellos no eran bíblicos, pero eran sus libros del Pentateuco, la ley, los profetas y todo eso. Y esa era su pista, su referencia del pasado para el Mesías de hoy. ¿Ok? Para el Mesías de hoy, de ellos, de ese entonces. Y podemos ver en Ezequiel que a Ezequiel Dios le habla algunas veces y el nombre de Hijo de Hombre es mencionado más de 90 veces. Una referencia consecuente con el día presente de Jesús, con el nombre que él estaba utilizando. ¿Okay? También podemos ver en Daniel capítulo 7, cuando él dice que veía en las nubes, unas visiones en la noche, con las nubes del cielo, y venía como Hijo de Hombre. Otra referencia, Hijo de Hombre. Y no solamente significaba que era alguien humano, sino que también divino. Le da la divinidad desde los cielos, como Hijo de Hombre. Hombre y Dios al mismo tiempo, 100% hombre, 100% Dios. Y también ese título de Hijo de Hombre, aparte de tal vez expresar o demostrar la parte de humildad, también tiene un significado de misión, que para Jesús significaba de alguna manera sufrimiento. ¿Se da cuenta entonces que es una pregunta muy consecuente, con mucha información de trasfondo que los discípulos entendían, y que ahora le está preguntando: ¿quién dicen los hombres que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sigue el hilo? ¿Sí? Y entonces le quiero dar 3 cosillas que podemos sacar de aquí para poder profundizar aún más una respuesta propia a esa pregunta que Jesús les hizo a los discípulos en ese entonces. ¿Cómo nos ayudamos? Número 1 es que no podemos enfocar la respuesta solamente en los títulos de Dios, los nombres que Él tiene. ¿Es malo que Dios tenga diferentes nombres? No. Y vamos a explicar un poquito de eso. ¿Okay? Pero no solamente nos tendríamos que basar en eso, porque si nos basamos solamente en un nombre, un título que Dios tiene, entonces estaremos perdidos. Sería una respuesta incompleta, porque estamos hablando solamente de un título. Nos enfocamos, incluso alguna gente se puede enfocar en sacarle provecho a Dios o tomar ventaja de Dios de ese título.
Porque podríamos decir que Dios es un Dios de riquezas, ¿verdad? Y ahí viene una persona que quiere sacar ventaja del Dios de riquezas porque se quiere hacer rico. Tal vez hay una persona que está enferma y quiere sanidad, pero sanidad por ego propio, motivos propios, sin reconocer a Dios como tal, etcétera, etcétera. ¿Es malo buscar a Dios por sanidad? No, no es malo. Pero vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces se da cuenta que si buscamos solamente títulos, se puede caer en el potencial error de buscar a Dios por lo que Él tiene para nosotros en vez de por quién Dios es. Buscamos, creo que lo he dicho anteriormente aquí, buscamos la provisión de Dios. Déjeme buscarlo. No, déjeme cambiarlo. Buscamos más la mano de Dios que el rostro de Dios. Porque buscamos a Dios por lo que Él tiene para nosotros en vez de una relación con Él. Lo hacemos como cristianos y la gente lo hace como no cristiana, porque no entiende, ¿verdad? No tiene el conocimiento que nosotros podemos tener. Entonces, no es solamente por un título y no queremos tampoco sacar provecho o tomar ventaja de una característica de Dios sin tener esa profundidad. Como dije anteriormente, ¿es malo referirse a Dios con diferentes títulos? No, porque Dios mismo lo hace. Jehová Rafa, Dios sana. Jehová Rohi, el Señor es mi pastor. Jehová Shalom, es mi paz. Dios tiene esos títulos, esos atributos, esas características. No es malo buscar a Dios en esas características siempre y cuando nosotros no nos quedemos simplemente ahí. ¿Se acuerda usted de la mujer con el flujo de sangre? Cuando la mujer del flujo de sangre llegó a Jesús, ella estaba buscando una relación con Jesús o convertirse en una creyente del Mesías. ¿Qué estaba buscando la mujer con el flujo de sangre? Sanidad, porque había estado lidiando con esa enfermedad ¿por cuántos años? 12 años. Entonces, si estamos diciendo que no es solamente por títulos, la mujer del flujo de sangre estaba haciendo algo malo buscando a Jesús solamente por su sanidad. No, es porque no se quedó ahí. Jesús, de hecho, alaba, entre comillas, su fe. Y dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Por qué? Porque no solamente hubo una transformación corporal del cuerpo, sino que ella también estaba abierta a una transformación interior. ¿Se da cuenta cómo no es simplemente buscar algo de Dios, sino que también hay una transformación, un resultado interior dentro de ella? ¿Se da cuenta para dónde voy? Y entonces ella, por su fe, obtuvo 2 o 3 cosas. Y Jesús le pudo proveer 2 o 3 cosas. No porque ella sabía un nombre de Dios, Jehová Rafa, Dios sana, o lo estaba buscando así. Ella encontró identidad porque le dice, hija, ya no soy alguien que ha sido despreciado por muchos años, una mujer que ha sido despreciada porque en la cultura judía, la mujer que tenía ese flujo de sangre tenía que separarse porque era algo normal para las mujeres, pero para ella fue por 12 años continuos, eso no es normal. Entonces tenía que separarse, tenía que estar separada de la familia, no podía tocar a otras personas. Fue despreciada por años, incluso potencialmente despojada de bienes familiares por lo mismo. Tal vez si no estaba casada, perdió al esposo, no tenía hogar. Y entonces cuando ella busca a Jesús, no solamente la mano de Jesús, sino que buscando el rostro, buscar algo, porque ese fue el fin, ¿verdad? Entonces ella pudo encontrar identidad. Ya no era alguien despojada, ya no era alguien desechada, sino que era hija. No solo por los títulos de Dios. Entonces encontró identidad y pertenencia, porque tenía un padre, alguien que la consideraba familia.
Y también ahí la mujer encontró una restauración completa, una plenitud, no solamente de cuerpo, sino que con el alma completa, porque dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hubo paz, que no tuvo por 12 años. Entonces, no es cuando queremos encontrar una respuesta más profunda, que nos ayude más a esa pregunta de ¿quién dices tú, quién digo yo que es Jesús? No podemos solamente enfocarnos en los nombres de Jesús, en lo que hace Jesús o lo que hace Dios. Por lo mismo, tal vez podemos comenzar, y la gente del mundo, los no creyentes, pueden comenzar a buscar a Dios por algo en particular, una respuesta, algo material, una sanidad, desesperación por una situación de trabajo, por como sea, y Jesús provee, Dios provee, y encuentran eso. Y si hay una transformación, un agradecimiento del hombre, de la mujer hacia Dios, eso no es solamente una búsqueda o un provecho que están sacando de Dios, sino que se transforma en una relación. ¿Ve la diferencia? No solamente los nombres del Señor y lo que podemos obtener de Dios. Dios tiene esos títulos diferentes, pero es diferente, para nosotros es diferente cuando lo buscamos y hay una relación, hay una cercanía, hay un resultado, hay una transformación. ¿Verdad? Porque ¿cuántos, yo voy a ser el primero en levantar mi mano, no hemos buscado a Dios por algo en particular porque queremos un beneficio? Nosotros como cristianos cometemos el mismo error. Por eso no es suficiente solamente un título de lo que Dios puede hacer o lo que Dios tiene para proveer. Número 2, el primero era que no solamente por un título podemos encontrar una profundidad más grande a esa respuesta de quién digo yo que Jesús es, que Él es el Mesías, Cristo, lo que Pedro respondió, no solamente por títulos, sino que también no podemos enfocarnos en la comparación de lo que otros dicen que Jesús es. Porque Jesús hizo dos preguntas: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dices tú que eres, que soy yo? Y ahí la gente comparaba a Jesús con Elías, con los profetas, ¿verdad? Y ahí está esa pregunta que algunas veces, y especialmente la gente que no conoce a Dios a través de la experiencia de otros. No conoce a Dios, conoce de Dios a través de la experiencia de otros. Entonces ellos no podrían necesariamente responder quién Jesús es para ellos, porque no tienen una experiencia personal, sino que viven a través de los comentarios, la vida, las experiencias de otros. ¿Se da cuenta que hay una comparación de lo que la gente está diciendo acerca de Jesús? Entonces es lo que otros han leído, lo que otros han hecho, o lo que Dios le ha dicho a ellos. Y aquí hay algo bien importante. Usted sabe que el testimonio es muy importante en la vida cristiana. No estamos hablando de vivir una vida correcta simplemente, sino que también el testimonio que uno expresa a la gente para que ellos puedan escuchar quién Dios es, ¿verdad? Eso es muy importante, no se puede dejar de hacer. Pero aún así eso no es todo ni es suficiente. ¿Por qué digo eso? Porque no se trata solamente de un testimonio y de escuchar quién Dios es. Porque si nosotros escuchamos quién Dios es, no va a ser suficiente para desarrollar una relación con Él, así nada más, ¿verdad? De hecho, ahí es cuando podemos llegar a Romanos capítulo 10, creo que comenzando en el versículo 13, le había dicho. Y es algo que desde el versículo 14, cuando hemos escuchado esto antes, pero el anterior, el 13, dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahí vamos al 14, y esto es algo que hemos escuchado antes. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie o no hay quien les predique? Siguiente versículo. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Está escrito: qué hermoso es recibir
el mensaje o el mensajero que trae las buenas nuevas. Como lo dice Marcos Witt, aquí creo que es el versículo siguiente, si es que ese no está en otra versión. Dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Que esa es otra versión bíblica, pero está en la canción de Marcos Witt. Entonces, el testimonio es tremendo. Y de hecho el verso 17 dice algo muy importante. Dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje. Pero no cualquier mensaje, sino que el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la fe viene por el oír, pero no el oír simplemente un testimonio, sino que por el oír la palabra. ¿Se da cuenta como el testimonio es muy importante, pero también tiene que haber palabra? Y también tiene que haber voluntad de compartirlo. Entonces no es suficiente necesariamente solo con los títulos de Dios, con lo que Él nos puede dar, y tampoco es suficiente solamente con un testimonio así nada más. Invocamos y esperamos que la gente invoque a aquel que en Él han creído y de que han oído de Él y que nosotros hayamos predicado. ¿Se entiende? ¿Me llevan la línea de cosas que les estoy diciendo? Es mucho más enseñanza tal vez que predicación, así que perdónenme, pero es para que podamos entender dónde estaba Jesús, literalmente en lo que se le decía las puertas del infierno. Y ahí viene esa pregunta consecuente. Estoy repitiendo lo que digo intencionalmente, no estoy simplemente repitiendo por repetir, intencionalmente le estoy repitiendo la misma información que le dije hace ya 30 minutos o por 30 minutos. Literalmente estaban en un lugar que se llamaba las puertas del Hades, las puertas del infierno, y Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y para poder responder a esa pregunta consecuentemente y de una manera más profunda en nuestra vida hoy en día, en esta pregunta que Jesús le hizo a los discípulos hace 2000 años, les dije primero que no es suficiente solamente con buscar un título de Dios o buscar a Dios por un título que tiene, por lo que Él tiene en vez de por quién Él es. Número 2, no es simplemente necesario dar un testimonio así como así, porque la gente necesita escuchar el testimonio, pero también la palabra. Porque al fin y al cabo, mi historia emocionalmente provoca un cambio, pero la palabra de Dios provoca transformación. ¿Ve la diferencia? Mi testimonio, mi historia con Jesús puede producir un cambio por las emociones. Pero cuando yo pongo ese testimonio junto con la palabra del Señor, hay una transformación, no por mi testimonio, sino que por la palabra de Dios. El testimonio es una herramienta. Entonces, no es suficiente simplemente con buscar a Dios por lo que Él tiene, por los títulos. No es suficiente simplemente un testimonio. Comparar lo que nosotros conocemos de Dios con lo que los otros conocen de Dios, porque al fin y al cabo la relación con Dios y con Jesús es una relación personal. ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y después Jesús hace un cambio de lo que otra gente tal vez pensaba que sabía de Jesús, pero ahora, ¿quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene un cambio un poquito interesante, porque como les decía yo, el tímido de Pedro saltó de inmediato y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le dice: te lo ha revelado, ha sido revelación divina, estoy parafraseando, revelación divina, y le cambió el nombre de Simón a Pedro, y Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades, ¿y en dónde estaban en ese momento? Justamente en Cesarea de Filipo, que tenía literalmente un lugar que era o representaba las puertas del Hades. Y Pedro responde, pero me da la idea de que Pedro responde no, bueno, obviamente por revelación divina, pero porque él había estado con el maestro por un tiempo y había tenido experiencias y había sido testigo de lo que Jesús había hecho.
o estaba haciendo. Porque para ese entonces Jesús ya había sanado a algunos paralíticos, ya había sanado a algunos ciegos, ya había resucitado a la hija de Jairo. Y Pedro, como ustedes pueden saber, era uno de los 3 que estaban en el círculo más íntimo de Jesús. Y fue testigo de algunos de los milagros que Jesús hizo, que los otros 9 de los 12 no fueron testigos. Entonces tenía una experiencia, ¿verdad? Había una información, una revelación interna, una revelación profunda. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahora la pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? Entendiendo un poquito el trasfondo de lo que vimos en la historia de Cesarea de Filipo y donde Jesús hizo esa pregunta, ahora en nuestra vida, aquí, en el 2025, agosto del 2025, la pregunta que todavía es válida y todavía es relevante es: ¿quién es Jesús para ti? Y podemos responder sin simplemente dar un título de Dios, o si lo puede dar, tal vez tiene una experiencia. No hablando de lo que los otros dicen que Jesús es, porque tal vez ellos no conocen a Jesús de una manera personal. Entonces ahí es donde está la relación íntima, que es la tercera cosa. No es suficiente por los títulos de Dios y buscarlo por esos títulos. No es suficiente simplemente un testimonio, sino que lo que podría ayudar más es la relación íntima, un conocimiento íntimo, cercano de Jesús. Entonces nuevamente la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Y en alguna de las otras veces que he estado con ustedes, le compartí cómo sentí que el Señor es mi pastor. Y ese es uno de los títulos que Jesús tiene, o Dios tiene. Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ciertamente tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré o habitaré en la casa del Señor por siempre, o por largos días. Y le expliqué un poquito de mi experiencia, de cómo sentí que el Señor era mi pastor. Porque decir que el Señor es mi pastor es una cosa, el experimentar y vivir que el Señor es mi pastor es otra cosa. Y les voy a decir, tal vez algunos de ustedes han tenido esta experiencia maravillosa. Tal vez nosotros podamos decir: sí, el Señor, Jehová Rafa, el Señor sana. Pero tal vez hay alguien aquí que el Señor lo sanó de una enfermedad terrible. Y ellos de verdad tienen la historia y la experiencia de Jehová Rafa, porque Dios los sacó del cáncer, o los habrá sacado de, por ejemplo, morir a las manos del COVID hace unos par de años. Entonces no es solamente un título de Dios, sino que está la experiencia con Dios. Nuevamente la pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuál es su experiencia con Jesús? Adultos, que por decirlo de alguna manera no se ofenda, los más viejitos y también los más jóvenes. No voy a mirar para ningún lado, por lo de viejitos digo yo. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que hemos podido tener con Jesús que nos ayuden a responder quién Jesús es para mí? Tal vez para usted, sea joven o más viejito, Jesús es un confortador, un sanador de heridas internas, porque hemos sido dañados. Tal vez para usted es un transformador, un renovador, porque día a día, a medida que usted se acerca a Él, Él renueva su mente,
y podemos enfocarnos no en lo que estamos pasando ni en las circunstancias, sino que podemos enfocarnos en el Señor y en lo bueno que tenemos. Esa es una de las cosas que he estado trabajando yo, enfocarme en lo que el Señor ya me ha dado y ser agradecido por lo que el Señor me ha dado y lo que tengo, en vez de por lo que no tengo. Renovación de mente. ¿Quién es Jesús para ti? Y le invito a ponerse de pie y que pueda tener esa reflexión, ese pensamiento. Y si se siente que no sabe cómo responder, no se sienta mal. No estamos juzgando tampoco. Jesús no quiere ser una idea con la que nosotros simplemente estamos de acuerdo. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser tu Rey. Si eso ya no ha comenzado, Él quiere ser esas tres cosas: el Señor, tu Salvador, tu Rey, ya. No por dominio y no por control, sino que por relación, para bendecirte. Cada uno de nosotros tiene que responder a esa pregunta, o no tiene, pero podemos responder a esa pregunta por sí solos. Pero cuando de verdad decimos que Dios, tú eres mi Señor, ahí es cuando damos un paso a su perdón. Damos un paso a su misión. No su misión, sino que su misión de rendirse. Ahí damos un paso a la vida eterna, a su reino eterno. Y nada de eso va a prevalecer, porque estamos aceptando a Jesús. Entonces, nuevamente, Jesús aún está haciendo esa pregunta que él hizo ahí en Cesarea de Filipo. ¿Quién dices tú que soy yo? Y el mundo tiene muchas opiniones. Otros cristianos tienen muchas opiniones. Pero ¿quién dices tú que Jesús es? Y ahí es cuando podemos comenzar a vivir esa respuesta. No solamente declararla con nuestros labios, sino que vivir esa respuesta. Yo no sé si hay alguien que no conoce al Señor esta tarde. No quiero avergonzar a nadie y generalmente no hago eso. Así que si usted vino por primera vez o no conoce al Señor, de mi parte, de la iglesia mixta, obviamente es bienvenido, es bienvenida. Pero le hago esa invitación para hacerse esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué relación puedo tener con Jesús? Y si usted ya es un viejito en el Evangelio, también la misma pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo podemos profundizar esa respuesta, esa relación con el Señor? ¿Cómo puedo ser transformado y renovado en mi mente para no conformarme a lo que el mundo está haciendo hoy en día o lo que el mundo me dice que haga hoy en día? Porque al fin y al cabo así sucede la transformación de la mente. Nosotros somos renovados y transformados todos los días para que toda la basura que está afuera no nos forme a nosotros, sino que nosotros podamos ser formados conforme a Jesucristo. Imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo. Tenemos un espejo, una imitación que podemos tener.
cuando podemos responder esa pregunta o cuando intentamos responder esa pregunta. Si no sabe cómo responderla nuevamente, puede hacerse, puede aprender, puede desarrollar esa relación con Jesús. Y a medida que voy cerrando, le invito a cerrar sus ojos. Si usted quiere venir al altar, puede ser en arrepentimiento, puede ser en humildad, puede ser en sumisión. Tal vez necesita dejar algo a los pies de Cristo. Y tal vez ese sea el comienzo de, hey, esa es una respuesta. El Señor es mi apoyo y puedo dejar todo a sus pies. Él conforta mi alma. Él ayuda a mi ser. Todas esas son opciones. Tal vez usted tiene una opción diferente. No es de arrepentimiento. Tal vez hay un yugo que lo tiene atado, que la tiene atada y quiere venir a que el Señor la libere o lo libere. Tal vez es simplemente que hemos sido llevados a nuestras ideas, nuestras propias ideas, y hemos estado viviendo la vida como la queremos vivir y no conforme a lo que Dios o como Dios quiere que la vivamos. ¿Qué tiene que rendir a los pies de Jesús? Tal vez es orgullo. Que está impidiendo el poder reconocer a Jesús como debería ser reconocido y a asimilarlo en nuestra vida con la posesión y la relación que Él debe tener con nosotros o puede tener con nosotros. La invitación sigue abierta. No se pierda la oportunidad de físicamente demostrarle al Señor o someterse al Señor. No está sometiéndose a mí, no está sometiéndose a los pastores, no estamos avergonzándolo de ninguna manera o avergonzándola. ¿Quién es Jesús para mí? Y tal vez una posibilidad para poder venir aquí al frente es: Señor, ayúdame a poder reconocer quién tú eres en mi vida. Tal vez estoy perdido, pensamientos del mundo me inundan y mi vista no está clara con respecto a quién tú eres en mi vida, Señor, por lo que estoy viviendo o por la vida que llevo. Señor, yo te pido que tu revelación esté sobre las mentes y los corazones de las personas, de tus hijos e hijas.